Yo entré a la nutrición siendo médico porque primero no sabía nada de nutrición, en segundo lugar porque estaba enfermo. En Ya. el 2008 me diagnosticaron con un problema que se llama síndrome metabólico, en que estaba subiendo de peso, estaba subiendo de peso. ¿Qué pasa con las personas que sí cuidan medianamente su alimentación o que creen que la cuidan? ¿Qué alimento es normalmente el que no están cuidando? Porque La Organización Mundial de la Salud ya sabemos que permite que la gente se coma en un día 5 frutas. Y a veces salen guías de ellos mismos, de la Organización Mundial de la Salud, que hasta 10 frutas andan recomendando. Eso es inconcebible. ¿Por qué? Porque la realidad es que nuestro cuerpo, y ahí es donde está el por qué que hablas, sí, Adrián, nuestro cuerpo no está capacitado para tener esa carga de carbohidratos. Y ahorita lo vamos a desglosar. Mi maestro, que era endocrinólogo, comía los carbohidratos, pero para tomarse su café le ponía sacarina para evitar la diabetes. wow. Y no estaba tomando en consideración tanta carga, que ya hablamos de carbohidratos, en cada comida. Sí, o sea, para la gente, o sea, ponerlo en contexto, o sea, era un doctor, pues, o sea, En tortillas, en panes, en galletas, en refrescos, en jugos de naranja, en golosinas, en pasteles, en hamburguesas, etcétera, 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 todo lo que tenga carbohidrato. Va sumándole. Haz de cuenta que traemos un morralito sí, sí, sí. y le estamos echando piedritas, que Sí. eso es lo que sucede después cuando se convierte en la grasa. El paciente que trae 50 kilos trae un saco de cemento cargando. Buenos días, estimados amigos y pacientes. Les habla su servidor, doctor Juan Franco. Y hoy tengo la oportunidad, el honor y el privilegio de contar con mi amigo Adrián Guzmán, que va a darme la perspectiva, las inquietudes del tema que vamos a tratar desde el punto de vista del paciente. Y el tema se trata precisamente de uno de los problemas más grandes que tenemos en nuestro país, que es el tema de la obesidad. Y el título es ¿Por qué estoy gordo? Creo que no hay muchas personas que se ofrezcan a estos espacios y yo que me dedico a crear contenido, digo, ¿por qué no, no? ¿Por qué no representar mi experiencia? Que igual también hace falta decirlo, que Juan ya me había comentado que existen muchos estereotipos que se le da, ¿no? Como a la persona que tiene sobrepeso, ¿no? O que está gordo. Yo en mi caso, como siempre hice deporte, nunca tuve como ese estigma, ¿no? De quizá a lo mejor más niño, ¿no? Ya ves que a veces no sabes qué onda, ¿no? Que te llevan al doctor, oye, ¿qué pasa, ¿no? Pero es algo con lo que vives, te vuelves deportista y aún así muchas veces no sabes ni qué onda. Bueno, me llama la atención lo que me acabas de comentar, porque generalmente tenemos casi todos el mismo concepto. Digo, en el caso mío en particular, Sí. yo entré a la nutrición siendo médico porque primero no sabía nada de nutrición, en segundo lugar porque estaba enfermo. Ya. En el 2008 me diagnosticaron con un problema que se llama síndrome metabólico, en que estaba subiendo de peso, estaba subiendo de peso. Ahorita mi talla de pantalones 31, era talla 38 y ya tenía que comprar talla 40. Y la idea era, ¿por qué estoy subiendo de peso si estoy yendo al gimnasio 2 horas? Corro 45 minutos, juego racquetball y hago pesas. Eso Sí. no lo podía creer. ¿Por qué? Porque tenemos una tendencia y un mito en la sociedad en la cual para poder estar en buena forma necesitamos comer menos y hacer ejercicio. Es algo que vamos a revisar. Pero regresando a tu pregunta, Adrián, el problema de la obesidad y el sobrepeso, que es el inicio de esta situación metabólica, es algo que primero tenemos que determinar claramente. Ya. Y quiere decir, y necesito que lo puntualicen, que lo entiendan ustedes, porque quiere decir que este problema tiene la tendencia hacia la genética y generalmente todo el mundo habla de que es un problema genético, Ok. cuando en realidad sí hay problemas genéticos, pero solamente está alrededor del 5%. ¿Qué quiere decir? Que el 95% de los pacientes no tienen problemas de este tipo. Y entonces, ¿qué sucede si no es genético? Ahora está en moda un término muy común que se llama epigenética. La epigenética quiere decir, epi es un término griego que está arriba de la genética, y la implicación es que el medio ambiente, en grosso modo y en términos simplistas, la epigenética es el medio ambiente. Y el medio ambiente es el que ha determinado que ahora tengamos esta explosión de sobrepeso, obesidad y otros problemas metabólicos fuertes, incluyendo las enfermedades cardiovasculares. En otras palabras, ¿qué quiere decir esto? Pues que tiene mucha gente la tendencia de que, oh, mis papás
estaban gorditos, yo también estoy gordito, mis hijos están gorditos. No se trata porque viene la herencia de la gordura, no. Se trata porque los hábitos se están transmitiendo de generación en generación. Y particularmente se está viendo este problema porque ahora, a diferencia de la nutrición que teníamos en el pasado, ¿y dónde voy a decir el pasado? Aproximadamente hace como 35 años. Okay. Especialmente con nosotros aquí en México, cuando entró el Tratado de Libre Comercio. Y te voy a dar dos perspectivas. Primero, nosotros aquí en México siempre comimos manteca de puerco antes de que llegara el Tratado de Libre Comercio. Cuando llegó el Tratado de Libre Comercio, nos hicieron creer, malamente, pero nosotros compramos el boleto de que la manteca de puerco es mala. Ahora todo mundo, incluyendo jóvenes como tú, tienen la idea de que la manteca de puerco tapa las arterias, te va a producir gordura, y eso no es cierto. Pero nos hicieron creer eso, y nosotros los médicos que no sabíamos de nutrición, creímos, y nosotros continuamos ese dogma que está equivocado. La otra situación que no teníamos antes es que antes prácticamente todos los alimentos que se endulzaban con azúcar de caña. Sin embargo, ahora se endulzan con un endulcorante que se llama almíbar del maíz alto en fructosa, que no existía en el pasado. Ese producto se inventó en los 70s, sí. Fue un invento japonés que se lo importaron a Estados Unidos, y a partir de ahí, de hecho, el primer, y ahí le voy a dar a un refresco, bueno, no voy a decir el nombre, ya sabemos que el refresco número 1 en el mundo, ¿verdad? Fue el que hizo el primer invento en relación con su refresco, y lo hicieron aquí en México. ¿Por qué? Porque nosotros aquí en México tenemos per cápita el consumo de 140 litros de ese refresco al año. Imagínate nada más. Entonces, son factores del medio ambiente que están afectando al paciente de diferentes maneras, que va a propiciar que primero empiece con ese problema de sobrepeso, y luego llegar a la etapa de la obesidad. Ok. Pero ¿qué pasa, por ejemplo? Expongo yo mi caso porque creo que hay muchas personas que tienen como esa misma duda, ¿no? Como, sí, normalmente cuando haces deporte pero no te alimentas bien, digo, un claro ejemplo, el otro día estaba platicando, de hecho, con una persona que decía, uy, si los albañiles cuidaran lo que comen, tenían unos cuerpos, o sea, de escultura. ¿Por qué? Porque el ejercicio que ellos hacen normalmente, pues es muy extenuante, ¿no? Así es. Pero, ¿qué pasa con las personas que nunca han tenido este hábito de comer, por ejemplo, golosinas, papitas, refrescos, ¿no? ¿Qué sucede cuando la alimentación, bueno, entre comillas, ¿no? Porque tú también ya me dirás, porque a veces creemos que comemos bien, pero realmente hay algo con lo cual tu cuerpo, hace poco vi a un camarada también de un caso que él tuvo piedras en la vesícula, y decía, y le preguntaba el otro, pero tomabas mucha Coca-Cola, ¿no? ¿Tomabas mucho café? Dice, no. Dice, lo que pasa es que a mí me dijeron, ¿no? El doctor me dijo que yo tenía esta tendencia, con poco que tomara, o sea, aunque no la consumiera en exceso, con poco que tomara, con cosas oscuras, sobre todo, podía llegar a presentar eso por genética. ¿Qué pasa con las personas que sí cuidan medianamente su alimentación, o que creen que la cuidan? ¿Qué alimento es normalmente el que no están cuidando? Porque hay personas, digo, por ejemplo, yo desde un tiempo para acá, yo he consumido mucho la mantequilla a raíz de que tú me lo dijiste. La mantequilla, por ejemplo, he sustituido totalmente el aceite. O sea, los aceites ya no son parte de mi alimentación. Pero aún así es como, ¿qué pasa? ¿Qué otra cosa existe? ¿No? A ver, tú qué me bueno, dices. mira, aquí la situación es algo, es un proceso evolutivo complicado. Primero, como te dije, esas sustancias que no teníamos en el pasado, que ya están presentes aquí en nuestro país, y no nada más aquí en México. Por ejemplo, hace 20 años, el último país, que ahora es el penúltimo, el último país que entró el acuerdo de comercialización fue China. Y en China había muy poca obesidad. Tú sabes que los chinos siempre han comido arroz blanco, igual que prácticamente todos los asiáticos. Y ellos nunca habían tenido un problema. Igual que nosotros aquí en América Latina comimos el maíz. O la gente del Medio Oriente comió, y la de Europa comían el pan, el trigo. Nosotros adoptamos el trigo a raíz de que llegaron los españoles. Entonces, hay una historia de consumo de cereales, vamos a decir, dentro de lo que es realmente la historia de la evolución del hombre.
de un consumo de cereales de hace 10,000 años, que fue cuando realmente se inventó la agricultura. Sí. Y lo que sucedió, porque ahorita hay una tendencia muy fuerte, y ustedes van a estar de acuerdo conmigo, esa tendencia es de que, voy a comer comida orgánica, me voy a comprar granos enteros, orgánicos. ¿Y qué fue lo que sucedió en el pasado? Fue que las civilizaciones, y en particular te voy a hablar de dos, las civilizaciones que estaban consumiendo este tipo de cereales empezaron a tener problemas. Fueron específicamente dos. Primero, la egipcia. Ok. En Egipto, y vamos a decir, y la otra fue la griega, que tenían mucha relación con Egipto. En aquellos tiempos, pues había una cercanía por la geografía de lo que tenían en el intercambio, junto con después llegó Roma y tenían ese intercambio con el norte de África y en el Mediterráneo. Pero en fin, los primeros doctores que encontraron el problema de la diabetes fue en Egipto. Okay. Y ahí tienen ellos, porque acuérdense que ahí están los papiros. Ahí tienen la descripción, que afortunadamente se pudo describir toda esta situación y encontraron este problema que lo describan los doctores, que había un problema de diabetes. Pero no solamente eso, tenían obesidad central. ¿Qué quiere decir? Que su cuerpo, la condensación de la grasa estaba a nivel del abdomen, que prácticamente nosotros le decimos el estómago, como tengo una panza de gato bodeguero o de cervecero, que es lo que generalmente decimos. Sí. Ellos tenían ese problema, tenían caries y tenían placas en su corazón. ¿Y cómo supimos todo esto? Bueno, porque acuérdense muy bien que en Egipto tienen tenían más bien esa costumbre de embalsamar a los cuerpos, particularmente a la gente de clase alta, a los faraones, etcétera, etcétera. Y ellos tenían ese problema de obesidad central. ¿Por qué? Porque la momia cuando se seca, pues ahí se le veía. Ya. ¿Qué es lo que le sucede a la gente que empieza a hacer ejercicio, que empieza a tomar medicina, que ahorita lo vamos a revisar, y bajan muy rápido de peso y se les empieza a colgar por todas partes la piel, ¿verdad? Que andan y se les ve y se les nota y se sienten mal porque tienen el exceso de piel. El exceso, y obviamente tienen que hacerse su cirugía para poderse ver estéticamente bien. Sí. Pero ahí eso es la situación. Entonces, en las momias encontraron eso y evidentemente al revisar los cráneos que encontraban en los sarcófagos, encontraron que no tenían dientes, no tenían muelas, les faltaba, era gente chimuela. ¿Por qué? Porque ellos estaban consumiendo el trigo, ¿verdad? En Egipto, la miel de abeja, y era un consumo exagerado porque ellos tenían esa tendencia. Okay. Lo mismo les pasó a los griegos, y que los griegos son los padres de la medicina, Hipócrates, Galeno. De hecho, Hipócrates dijo que tu comida sea tu medicina y que tu medicina sea tu comida. Y otros médicos griegos describieron este problema. Sí. ¿Por qué? Porque las clases altas consumían mucho trigo y consumían mucha fruta. Y hoy tenemos nosotros la idea, de hecho, desafortunadamente tenemos no nada más la idea, sino las guías. Nos lo ponen, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, ya sabemos, que permite que la gente se coma en un día 5 frutas. Y a veces salen guías de ellos mismos, de la Organización Mundial de la Salud, que hasta 10 frutas andan recomendando. Eso es inconcebible. ¿Por qué? Porque la realidad es que nuestro cuerpo, y ahí es donde está el por qué que hablas, sí, Adrián, nuestro cuerpo no está capacitado para tener esa carga de carbohidratos. Ahorita lo vamos a desglosar. Sí, entonces, una carga de carbohidratos, pero vamos a decirlo, fíjate qué tan interesante, para tener eso en perspectiva. Y cómo nuestro cuerpo trabaja dependiendo de lo que le demos. Sí, primero, y antes de seguir, necesitamos saber que hay 3 alimentos que se llaman macronutrientes. Y ustedes, mis pacientes o los amigos, los que leyeron mi libro, han podido saber que son 3, son los carbohidratos, las proteínas y las grasas. ¿Sí? Entonces, dentro de cómo nuestro cuerpo responde a los alimentos, particularmente a nivel hormonal, y especialmente las hormonas metabólicas. Y nada más para decirles, la hormona metabólica maestra es la insulina. La que le sigue y va casi de la mano con ella se llama leptina. La leptina quiere decir en griego delgado. Y le pusieron a esa hormona leptina porque cuando encontraron, hablando de enfermedades genéticas, cuando encontraron que un paciente tenía un problema con esa hormona, encontraron su defecto en el gen. Y el paciente, como tenía el defecto de esta hormona, que es leptina, en vez de estar delgado, estaba con obesidad.
Pero para que ustedes tengan una idea y hablando de lo que es ese 5% de la genética, uno de cada 20 millones de personas tiene este defecto. O sea, es muy raro que exista este defecto. Entonces, las hormonas de nuestro cuerpo van a trabajar de manera diferente dependiendo de lo que le demos. Los carbohidratos alteran nuestro estado hormonal. Las proteínas, es decir, el consumo de carnes. Y ahora hay una tendencia muy fuerte que están diciendo que la carne es mala. La carne nunca ha sido mala. Lo que es malo son las carnes procesadas. Pero en fin, regresándonos al tema de las carnes tienen una respuesta media a nivel hormonal. En otras palabras, van a alterar las hormonas de una manera muy sutil, no tan pronunciada como los carbos. Y la otra es la grasa. Las grasas que consumimos y que desafortunadamente, como les dije al principio, y ustedes lo saben muy bien, yo les llamo grasas sintéticas. ¿Por qué? Porque no están extraídas de manera natural, con la excepción del aceite de oliva, que sabemos muy bien que debe ser prensado en frío, ¿verdad? Y generalmente es extra virgen. Prácticamente todos los otros aceites, y de ahí yo les he dicho todo el tiempo, son aceites sintéticos. ¿Por qué? Porque están procesados industrialmente, les echan, o mejor dicho, les añaden o les ponen diferentes sustancias. Una de ellas se llama hexano, es una sustancia muy parecida a la gasolina y que la utilizan para extraer el aceite de las semillas. Y después van a tener que usar cloro para poder clarificar, y otros procesos de saponificación, varios procesos químicos que evidentemente son industriales y que no deberían de existir. Entonces, todas esas cosas nosotros aquí en México no las teníamos. Y cuando llegan productos de esta naturaleza, evidentemente nuestro cuerpo no va a trabajar igual. Ya. ¿Sí? Esa es una de las situaciones. Entonces tenemos que saber cómo y qué el paciente está haciendo al momento de hacerle la historia, que es muy importante, y ustedes lo saben con mi cuestionario clínico, o que les cuesta trabajo, porque son 100 preguntas, pero yo necesito saber cómo está viviendo mi paciente. Y ahí dentro de esos cuestionarios, ahí les pido qué estás consumiendo, cuántas veces al día, cuántas veces a la semana, etcétera, etcétera, qué tipo de carbohidrato, qué cantidad, etcétera. Entonces, el carbohidrato es primero el foco de atención para poder saber si el paciente tiene problemas. Sí. Ahora, regresando a lo que les comentaba de lo que es la cantidad de azúcar que nosotros tenemos, generalmente en ayunas tenemos una cucharada de azúcar. ¿Sí? Entonces, cuando nos sacan sangre, vamos al laboratorio y nos sacan sangre, una cucharada de azúcar, el reflejo en la clínica, en sus resultados de laboratorio, quiere decir que estás abajo de 90 miligramos por decilitro. ¿Sí? Y el número normal, y también se los he dicho a ustedes, debe ser alrededor de 80. Ese es el número mágico, que ahora lo están haciendo 90 porque han cambiado las cosas. ¿Por qué? Porque la gente consume muchos carbohidratos. Entonces, si la norma de la gente tiene un nivel en los 90, entonces la norma actual es por el consumo de carbos, que se subió el nivel en el azúcar, pero como la media de la gente en la normalidad tiene ese nivel, entonces lo considera normal, pero eso no quiere decir que sea lo que realmente debe de ser. En otras palabras, el nivel ideal de la sangre del azúcar en la sangre es una cucharada u 80 miligramos por decilitro. Entonces, cuando comemos, vamos a decir, comemos unos huevitos estrellados, unos huevitos rancheros con salsita, unas tortillas, generalmente 2 tortillas o 3, o a la gente que le gusta el pan, come su panecito, su cafecito, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, generalmente cuando estamos en el estado normal, se nos sube la sangre por un par de horas, se nos sube en la sangre el azúcar, debe de subir hasta 140, máximo, sí. 140 miligramos, pero luego debe bajar otra vez a los niveles normales. Entonces, para términos prácticos, cuando comemos, se nos sube el azúcar, otra cucharada de azúcar. Entonces, en ayunas tenemos una cucharada de azúcar, cuando comemos tenemos 2, siempre y cuando consumamos carbohidratos, y ahí también lo vamos a revisar. Entonces, ¿qué sucede? Ponerlo en perspectiva. Si el paciente comió sus huevitos con chilaquiles, vamos a decir que los chilaquiles sea una tortilla. Generalmente una tortilla son 20 gramos de carbohidratos, a menos que sean tortillas marca Llorarás, que ustedes saben que yo les he dicho que esas no, porque son de este tamaño. Si te vas a un restaurante que te las hacen así de gruesas, así de grandes, como si fueran tortillas de harinas, pues que esa es una bomba. Sí. No son los 20 gramos que estamos hablando, pero sí. Bueno, regresándonos a los chilaquiles, son 20 gramos y todavía se comen otras 2 tortillas, porque obviamente pues unos chilaquilitos y con unos huevitos estrellados, y si le ponemos poquito chorizo o lo que sea, quesito, aguacate, pues obviamente presta la gorda y se la ponemos, y cada vez que le damos una mordida a las tortillas,
Es un orgasmo de placer, Sí. generalmente así se le llama. Entonces, si se come 2 tortillas aparte de los chilaquiles, ya son 60 gramos. Ok. 60 gramos. Aquí está lo interesante. Cuando el paciente normal, que no tiene problemas hormonales, que ahorita los vamos a desglosar, consume 60 gramos de carbohidratos, en este caso el ejemplo son 60 gramos de las 3 tortillas, ¿estamos de acuerdo? Sí. Entonces al paciente se le va a subir 1 miligramo a la sangre, ¿sí? De cada gramo que come, se le sube a la sangre 1 miligramo. Entonces, si el paciente, vamos a decir un paciente normal, y ya lo vamos a poner en la norma de hoy, no en la norma de antes, que tenga 90 miligramos. Si el paciente se comió 60 gramos, quiere decir que a su sangre se le subió 60 miligramos. ¿Me sigues? 60 miligramos más los 90 que ya tenían ayunas, Sí. son 150. Sí. Entonces ya se pasó poquito de los 140 que debería de tener. ¿Me explico? Sí. Desafortunadamente, y hace ratito tú lo dijiste, por ejemplo, un albañil. Sí. Pues discúlpeme, la palabra me llegó, la voy a decir. Un albañil no se chinga 2 tortillas. Sí, no. Se chinga no. 1 kilo. Sí. No, y aparte, los has visto. Ahora, no quiero hablar mal de los albañiles, les tengo yo mucho respeto. Sí. Gracias a ellos podemos tener nuestras viviendas, nuestras casas. Sí. Ese es el ejemplo que se puso, pero lo que en realidad es de que hay mucha gente que no se come 2 tortillas. Sí, claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No es el tipo de carbohidrato, aunque también tiene mucho que ver, sino la carga del carbohidrato que el paciente está consumiendo. Porque ahorita nada más te puse el ejemplo de las 3 tortillas, pero generalmente, ¿qué nos dicen? Y está muy arraigado esta idea de que te tomes tu juguito de naranja porque tiene vitamina C. Y tú sabes, en un vaso como este, ¿cuántos gramos de azúcar tiene un jugo de naranja? Yo le calculo 3. 28 gramos, Adrián. ¿Cuántas cucharadas 28 gramos. Ahora, qué bueno que me haces esa pregunta. Sí. Una cucharada de azúcar generalmente tiene 4 gramos. Ah, ok. Entonces, si tú te tomas un jugo de naranja con un vasito de este tamaño, y la gente se lo toma el doble. Pero vamos a decir, vamos a ser generosos y son 28 gramos. Entonces, si nosotros sabemos que una cucharada tiene 4, pues dividimos 28 entre 4. Ya. Entonces son 7 cucharadas de azúcar. Sí. ¿Quién se va a imaginar que te estás tomando tu juguito de naranja y te estás tomando 7 cucharadas de azúcar? Esto es en el jugo. Sí. Si nos regresamos a las tortillas, fueron 3 tortillas, son 60 gramos, entonces divide 60 entre 4. Sí. ¿Cuántas cucharadas son? En 40 son 10, ¿estás de acuerdo? Sí. Y la mitad y los de 40 son 20, que son los 60 que estamos hablando. Ujú. Entonces son otras 5, 15 cucharadas de azúcar y 7 Del juguito del inofensivo. jugo, 22 cucharadas. ¿Cuántas cucharadas podemos tener en la sangre? 2. ¿Qué es lo que hace nuestro cuerpo? Evidentemente, ahí vienen las hormonas. Las hormonas se liberan para poder sacar toda esa azúcar de la sangre, porque de otra manera, cada que comiéramos nosotros, y es lo que está pasando, Sí. se está subiendo hasta el cielo Sí. el nivel de azúcar, y te estoy hablando de un paciente normal. Sí. Sí, ya veremos del paciente enfermo. Sí. Por ejemplo, el paciente con diabetes se le sube 5 miligramos. 5 miligramos. Entonces, si hablamos de este paciente con diabetes y a él se le sube 5 miligramos, 60 gramos de tortilla, de gramos o de las 3 tortillas, multiplica los 60 por 5, Sí. 300 miligramos, porque entonces vemos a todos los pacientes con niveles de 300, 450. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque el cuerpo trabaja diferente a una persona normal. Claro. Y esto es lo que está sucediendo. Ya. Adrián, no todos reaccionamos igual. Sí. Se empieza a desarrollar una intolerancia. Sí. Eso es lo que es. Sí, sí, El sí. paciente, ¿qué quiere decir cuando decimos intolerancia? Bueno, pues nosotros sabemos muy bien, por ejemplo, la intolerancia a la lactosa. La Sí. gente que toma leche, y ustedes lo saben, y a mí también me pasó, Sí. tomamos leche y tenemos que ir a la carrera al baño. Por eso le dicen corridilla a la diarrea. Sí. Porque nos da diarrea a los Sí. que tenemos intolerancia a la lactosa. Sí. ¿Qué le pasa al paciente con intolerancia al gluten? Que ahora ya sabemos que no es nada más enfermedad celíaca, porque la enfermedad celíaca generalmente se da de 1 a 1000, un paciente en cada 1000 o más. Y esa es una enfermedad muy grave que el paciente realmente se pone mal y no nada más le da diarrea, se le inflama su intestino Sí. y obra con sangre. Ya. Hay un problema que es intolerancia al gluten, que se da 1 de cada 30 personas. Sí. Increíble. Sí. Eso es algo increíble. Para lo que voy es, si el paciente tiene una intolerancia, evidentemente lo que tenemos que hacer es identificarla Sí. para poder eliminar el problema. ¿Cómo se identifica?
O sea, ¿cómo tú identificas? Porque también era una pregunta que yo miré mucho, que se hacían muchas personas. ¿Cómo identificas porque tú me has platicado de tus medidas, obviamente tu peso, pero aparte de eso, del pesarte, saber tu estatura, saber tu nivel de cintura y todo esto, ¿qué otra cosa es lo que recomiendas como para identificar si existe algo ahí, ¿no? ¿Pruebas de sangre o qué es lo que tú recomiendas que haga la gente? Digo, aparte de ir obviamente con un especialista, ¿no? Sí, con su médico. Bueno, mira, qué interesante la pregunta que me haces porque esto está cambiando. Sin embargo, todavía no está establecido, pero ya se ha estudiado bastante. Sí, Y tenemos un problema en la gente que está teniendo. Primero, este problema empieza generalmente con sobrepeso. sí, Antes de que tenga sobrepeso, el paciente puede tener dolor de cabeza, sí. puede tener irritación fácil, cualquier cosita le enfada, reacciona de una manera violenta cuando no le gusta algo. Y los que leyeron mi libro ya saben ustedes muy bien que se los puse en mi prólogo y yo tenía ese problema, pero yo no sabía que tenía una adicción al carbohidrato y una intolerancia al carbohidrato, que es lo que estamos hablando en estos momentos, y que tenía yo una dependencia del carbohidrato y que soy sensible al carbohidrato, que ya hablamos, vamos a hablar de esos temas, pero Sí. regresándonos, lo que sucede es, de a raíz de esa carga de carbohidratos que nosotros nos estamos dando, que no está nuestro cuerpo acostumbrado, estamos ocasionando que las hormonas se liberen para poder sacar ese azúcar de la sangre. Y aquí te voy a puntualizar algo muy interesante. Fíjense, si el paciente consume carbos, los genes que tenemos en nuestras células se van a activar para producir insulina. Okay. ¿Por qué? Porque necesitamos sacar insulina para poder sacar el azúcar que se consumió. ¿Estamos de acuerdo? Sí. En cambio, si un paciente come un aguacate, quesito, chicharrones con sus huevitos, no se sube la insulina. ¿Qué quiere Órale. decir? ¿Qué quiere decir? Que los genes no se activaron y no van a liberar insulina. Y aquí está entonces uno de los mecanismos muy importantes de entender cómo podemos nosotros manipular la epigenética, es decir, el medio ambiente, para evitar que nuestro cuerpo se desvíe en el funcionamiento. Entonces, regresándonos a lo que tú mencionas, generalmente los doctores guían o se guían o van vigilando al paciente con el nivel de glucosa en la sangre. Lo que ya sabemos y que lo estableció el doctor Gerald Reaven aquí arriba en la Universidad de Stanford en Estados Unidos en 1988, que a partir de 1988 ya se hizo una ley. O sea, en la investigación, para que algo se convierta en ley, tiene que ser replicable en todo el mundo o en cualquier lugar, en cualquier espacio, y debe ser idéntica la replicación. O sea, el resultado debe ser igual. Cuando el doctor encontró que la insulina, que es la hormona que estamos platicando, se empieza a subir, se sube de manera compensatoria para evitar que el azúcar se suba en la sangre. Es decir, la insulina se nos empieza a subir para evitar que nos dé diabetes. Entonces, un paciente normal, mira, un paciente normal, que de lo que estamos hablando, que se le sube 1 miligramo a la sangre, se le toma su nivel de azúcar, de glucosa, y él trae 95 y le dice, oh, mientras estés abajo de 100, no hay ningún problema porque después de 100 es prediabetes. Bueno, no necesariamente está bien. Hay que revisarle su nivel de insulina. ¿Por qué? Porque la insulina se está subiendo antes de que se sube el azúcar. Y ese periodo de transición, Adrián, es aproximadamente de 10 a 15 años. Generalmente son 10 años en términos generales, porque ya después de que la insulina se elevó a raíz de que se consume todos los días, cada comida 3 veces al día, y no nada más son 3 veces al día, porque la gente que come carbohidratos tiene hambre continuamente, ¿sí? Entonces el paciente está consumiendo una carga extraordinaria. Te voy a decir, en mi práctica, y mis pacientes lo han podido verificar cuando hacemos el análisis, alrededor de 300 gramos diarios, 300 gramos diarios de carbohidratos. En tortillas, en panes, en galletas, en refrescos, en jugos de naranja, en golosinas, en pasteles, en hamburguesas, etcétera, 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 todo lo que tenga carbohidrato. Va sumándole. Haz de cuenta que traemos un morralito. Sí, sí, sí. Le estamos echando piedritas, que Sí. eso es lo que sucede después cuando se convierte en la grasa. El paciente que trae 50 kilos trae un saco de cemento cargando. Bueno, entonces, esa situación no se puede detectar
a menos que revisemos la insulina. La insulina es clave y acuérdense muy bien, ustedes saben también eso, que yo a todos les pido su nivel de insulina en ayunas. ¿Por qué? Porque eso es la que a mí me importa para saber cómo está trabajando el cuerpo. Si el paciente es metabólicamente comprometido, va a tener entonces una elevación de la insulina. Si el paciente no está metabólicamente comprometido, no va a tener la elevación de la insulina. Entonces, otro problema que es con este nivel de insulina. Generalmente para que el paciente esté dentro de los límites normales en la insulina, debe estar abajo de 10. En los estudios a nivel mundial, ya se hizo una definición para poder tener un consenso de cuál es el nivel normal dentro de los parámetros de los médicos. Uh-huh. Y es el nivel normal a nivel mundial para poder determinar si el paciente tiene problemas, es del 12 picounidades de insulina en ayunas. Entonces, dentro de mi práctica, y todos mis pacientes lo saben, yo los quiero mantener abajo de 10. Okay. Idealmente debemos estar abajo de 5, pero hay muy pocos que llegamos a estar abajo de 5. ¿Sí me explico? Entonces, dentro de este término es que esté abajo de 10 a nivel de insulina, y si está abajo de 10, si el paciente no tiene otro tipo de problemas, está bien. Pero si el paciente tiene un nivel de insulina de 10 y tiene sobrepeso, entonces ya hay un problema. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Entonces, es importante para nosotros determinar el nivel de insulina, porque el nivel de insulina es el que nos va a dar el reflejo de cómo está trabajando el cuerpo del paciente, por un lado, sí. Y por otro, también nos va a decir qué tipo de alimento está consumiendo, porque si la insulina se sube, es porque el paciente está consumiendo carbohidratos. ¿Sí me sigues? Sí, entonces, sí. Ese es un estudio clave que todavía no está consensado, pero que ya hay una conciencia a nivel mundial y que en México está cambiando afortunadamente. Por ejemplo, mira, hace 15 años cuando yo empecé todo este movimiento, el nivel de insulina aquí en Tijuana costaba $1,500. Sí. 1,800, 1,500, dependiendo del laboratorio. Ahorita cuesta alrededor de 280, 350 pesos. O sea, fíjate la diferencia. ¿Por qué? Porque ya hay más médicos aquí en Tijuana, en nuestro país, que están entendiendo este problema metabólico hormonal y que ya le están pidiendo a su paciente el nivel de insulina. Sí, 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 sí. Y te iba a preguntar, fíjate, porque no sé si seré el único, igual para ir al otro despistado que esté viendo este video, ¿no? Escuchando este podcast, este episodio, pero a veces es confuso cuando no, yo nunca he sido una persona que se identifica como foodie. A mí la comida me da igual. La Entiendo. Verdad, cosa que mi esposa que está aquí en la audiencia puede corroborar, y ella sí es foodie, o sea, a ella le encanta como todo esto. Fíjate, cosas curiosas porque ella es súper delgada, ¿no? Pero algo que a mí siempre se me ha hecho como muy confuso es los alimentos que tienen carbohidratos, o sea, que son carbohidratos. O sea, yo normalmente es como, ok, esto voy a comer, pues me lo como. Pero lo hago porque tengo que hacerlo, si no, pues... O sea, tengo hambre, ¿no? O sea, lo que haya, pues eso, ¿no? Sobre eso. Pero a veces se me queda muy difuso porque creo que no existe el interés tal cual en la comida, que olvido totalmente. Digo, sé que, por ejemplo, las tortillas son un carbohidrato, ¿no? Y es una base dentro de la comida en nuestra cultura. ¿La pasta es un carbohidrato? Bueno, es trigo, es un cereal. Yeah. Entonces, bueno, mira, qué interesante. Ahorita tomaste aquí 4 puntos. La próxima vez me voy a traer un cuaderno para anotar lo que me digas, porque tomaste 4 puntos muy interesantes, Adrián. Ok. Muy interesantes. Hiciste el comparativo entre tú y tu señora. Que decías que no son foodie. Para los que no hablan inglés, foodie es los que les gusta. Acuérdense que la comida en inglés es food. Ajá. Y a los que les gusta la comida les dicen foodie. Sí, entonces esa da más la aclaración, pero no, aquí va más allá. ¿Qué es lo que sucede? Y lo que te decía hace rato, bueno, lo vamos a tomar de una vez. Existen diferentes niveles de intolerancia en el carbohidrato. Okay. Y eso empieza antes de nacer. Por ejemplo, te voy a dar el ejemplo mío porque tuve la oportunidad de hacerle muchas preguntas a mi mamá en relación al embarazo que tenía conmigo. Okay. Y a mi mamá, igual que mi abuelita por parte de mi mamá, siempre les gustó mucho las conchitas. Entonces, acuérdense que cuando están las mujeres embarazadas, algo se les va a antojar. Sí. Pues a mi mamá se le antojaba la conchita. Ella todos los días comía conchita. Okay. Obviamente que debía haber comido otras cosas además de la conchita, porque acuérdense también que en México tenemos la creencia equivocada, se los anticipo, de que nosotros los mexicanos
comemos maíz por parte de la tortilla o el tamal o los totopos o todo lo que queda maíz. Nosotros los mexicanos, según dicen, comemos maíz, comemos chile y comemos frijoles. Y Ajá. eso es una tendencia y una creencia y un mito que se arraigó y que lo tenemos tan arraigado que inclusive los nutriólogos, ¿sí? Y los chefs hablan de esta famosa triada. Triada quiere decir tres: chile, maíz y frijol, lo cual es absurdo. ¿Por qué? Y no quiero yo tampoco, estar en contra de los veganos. Cada quien, como decía el anuncio de aquellos años, ustedes todavía no nacían, pero yo sí, cada quien su rollo, ¿verdad? Cada quien su rollo. Los veganos tienen sus ideas, que se les respeto, de que no deben de comer carne animal. Pero nosotros en México, particularmente en todo lo que se hizo de los códices de los aztecas, que desafortunadamente quemaron todos, pero quedó uno salvaguardado, que lo tenían en la ciudad de Florencia y nos lo regresaron, no como, así que yo estoy haciendo comerciales de las cosas, pero acuérdense que el penacho de Moctezuma Ajá. está en Austria Ajá. y no lo han querido regresar, porque dicen, no, si lo sacamos. Bueno, Italia tenía este códice que llegó a Italia porque en aquellos años, hablando de la historia, España dominaba Italia. De alguna manera llegó ese códice de los aztecas a Florencia, pero no, el gobierno italiano nos regresó a México y ahora ese códice, el códice florentino, está en el Museo Nacional de Antropología. Okay. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque los aztecas le permitían al niño comerse media tortilla y al adulto una tortilla. Ya tenían ellos la conciencia de que no hay necesidad de comer carbos. Y ahorita voy a tomar ese punto que tú decías. Los niños comían media tortilla y para nosotros, oye, ¿cómo que nomás media tortilla? Eso es inconcebible. No, pues no me crean a mí, váyanse al Museo Nacional de Antropología y ahí van a poderlo ver. De hecho, un escritor de aquellos años de la conquista, Bernal Díaz del Castillo, hizo la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, un libro, Marca Llorarás. Y ahí está también, él describe cómo comían en aquel tiempo los indígenas, que ellos le llamaban indígenas a los aztecas y a la gente de aquí de México. Entonces, lo que nosotros consumíamos en mayor cantidad, lo que necesita el cuerpo en mayor cantidad, son dos cosas: la carne, que son las proteínas, y la grasa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la carne nos va a proveer de unos aminoácidos. O sea, la carne está compuesta de proteínas. Las proteínas están compuestas de aminoácidos. ¿Sí me explico? Entonces nosotros no podemos crear o producir ciertos aminoácidos, y estos aminoácidos se llaman aminoácidos esenciales. Okay. Esos aminoácidos generalmente están en la carne, en el huevo, en el producto animal. Porque nosotros, a diferencia de los animales, no podemos comer pasto y hacer de ese pasto carne. A diferencia del borrego, de la vaca, del conejo. ¿Sí me explico? Obviamente nosotros no comemos caballo, algunos sí comen caballo, sí, pero de todas maneras, los animales que consumen el pasto lo convierten en carne y lo convierten en grasa. Nosotros no tenemos esa capacidad de producir de los vegetales carne, ¿sí? Sí. Pero entonces por eso es que necesitamos nosotros consumir carne del animal. Yeah. Y los aztecas, que tenían de carne, bueno, ahora ya no es la Ciudad de México como era antes, sí, eran muchas lagunas, sí, tenían mucho pescado, sí, tenían mucho pato. Acuérdense que los aztecas domesticaron lo que nosotros conocemos como pavo, ahora que somos híbridos, como luego dicen. El pavo, aquí nosotros en México lo conocemos como guajolote. De hecho, todavía hay mucho guajolote en México, y a diferencia del americano, que es blanco, el de México es negro, sí, ¿verdad? Sí. Los aztecas domesticaron el guajolote. Los aztecas domesticaron el conejo. ¿Sí? Y obviamente, ahorita ya tenemos aquí un equipo de fútbol, los Xoloscuincles, que era un perrito, es un perrito que ya no se usa como se usaba antes. Los aztecas lo engordaban y vénganos tu reino, ¿verdad? Se lo comían. ¿Sí me explico? Entonces, mucha gente también ya los ha probado, los huevos de hormiga, los grillos, famosos grillos, ahorita no recuerdo el nombre, pero chapulines, tienen un nombre, pero ahorita no me acuerdo. En fin, entonces, la base de la nutrición del ser humano es carne o huevos, producto animal, que tengan grasa. Sí, porque, por ejemplo, en el caso de la grasa,
hay dos grasas esenciales que sí se llaman igual que los aminoácidos esenciales. Nosotros no los podemos producir, Sí. los tenemos que consumir todos los días, que son los omegas 3 y los omegas 6. Sí. Entonces, eso ya va a ser otro tema, pero, Sí. pero regresándonos a lo Sí, que sí, tú sí. decías y en la diferencia entre tu esposa y tú, Sí. habemos personas que por eso yo hablaba del tema de mi mamá, que somos sensibles al carbohidrato. ¿Qué quiere decir? Que si somos sensibles, que si nosotros le damos una mordida a un pan, queremos más. Y hay un montón de gente que ellos le pueden dar una mordida al carbohidrato y no pasa nada. Dejan la tortilla, dejan la galleta, etcétera, etcétera, sin ningún problema. En cambio, personas como yo, ¿verdad? O como tu señora, como Daniela, comemos y queremos más porque nos gustó, se activa una área del cerebro que nos da este placer, ese gusto y queremos más. Ujú. Nosotros somos sensibles a ese carbohidrato. Sí. Entonces, por eso es una diferenciación muy interesante. Sí. Entonces, el paciente, y de hecho en el cuestionario lo tengo, ¿eres sensible al carbohidrato? ¿Eres dependiente al carbohidrato? ¿Eres adicto al carbohidrato? ¿O ya tienes manifestaciones de la intolerancia a los carbohidratos? Esas que son las secuencias que se van dando dependiendo del resultado del paciente. Sí. Y no todos los pacientes reaccionan igual ni Sí. al mismo tiempo. Sí, sí, sí. Sí, entonces para ti, ¿qué es carbohidrato? Carbohidrato, para ponerlo en contexto, es Sí. el nutriente que está lleno de... El carbohidrato es una palabra compuesta carbono e hidrógeno. ¿Y qué alimentos nos van a dar carbohidratos? Todo producto que sea de agricultura. Sí, eso es lo que va a ser la agricultura. Ya. Cereales. ¿Y cuáles cereales generalmente conocemos? Nosotros aquí es muy raro que veamos el mijo, pero a los que nos gusta la chela, la cebada, ¿verdad? Esa es una. Obviamente los niños no toman cebada, pero la cebada es un cereal. ¿Por qué hago énfasis en la cebada? Porque acuérdense que decimos tiene panza cervecera. ¿Por qué? Porque la cebada es un cereal que está produciendo Ya. grasa. Ahorita vamos a hablar de ese tema. El arroz es un cereal, ¿sí? El trigo es un cereal, ¿de acuerdo? La avena es un cereal y no se diga el maíz. Entonces, esos cereales son cadenas que se llaman almidón, que se van nosotros los vamos a digerir y las vamos a convertir en glucosa, es decir, azúcar, comúnmente se le llama azúcar. ¿Sí? Entonces, las leguminosas, la diferencia que tienen con los cereales es que tienen un poquito más de fibra, pero también tienen mucho ácido, Sí. se llama ácido fítico. Ya hablaremos de esto en su momento. Las leguminosas, lentejas, habas, garbanzos, frijoles, soya, esas son las leguminosas. Esas también tienen carbohidrato. Entonces, en los procesos de industrialización, por ejemplo, ya no nos comemos nosotros, con excepción de que de vez en cuando, o muy seguido para los que les gusta mucho, que son sensibles o adictos al carbohidrato, los elotes en mazorca o los vasitos de elote. Ya. ¿Sí, verdad? ¿Me Sí. explico? Entonces, o la gente que está comiendo tortillas, o me dicen pacientes, doctor, no me quite la tortilla, por favor. No, quíteme todo menos la tortilla. Otro me dices, doctor, yo me voy a mejor tomar mi medicina que dejar el pan. Ya. ¿Por qué? Porque ellos no saben. Y eso es interesantísimo, ¿eh? Ellos no saben que son adictos al carbohidrato. Y cuando yo les digo, no, doctor, no me diga eso, y ustedes ya me lo han dicho, ni modo que les diga, los que me vayan a escuchar ya saben, los que les he dicho, esa adicción no la concebimos como una adicción como tal. ¿Por qué? Porque nosotros lo concebimos como un alimento. Pero ya hablamos al principio la carga de carbohidratos que el paciente está consumiendo. Uno de mis maestros, muy querido para muchos de nosotros los médicos, cuando estábamos en el hospital con él, se comía sus chilaquiles, se comía su tortillita, el cafecito con un pedacito de pan. Pero cuando se iba a tomar su café, le ponía dos pastillitas de sacarina. Decía, para evitar la diabetes. Fíjate qué interesante cómo mi maestro, y así están muchos doctores, y no estoy hablando mal de mis colegas, simplemente es que si no saben de nutrición, nos vamos con la pinta y agarramos hábitos que así están. Mi maestro, que era endocrinólogo, comía los carbohidratos, pero para tomarse su café le ponía sacarina para evitar la diabetes. Wow. Y no estaba tomando en consideración tanta carga, que ya hablamos de carbohidratos, en cada comida. Sí, o sea, para la gente, o sea, ponerlo en contexto, o sea, era un doctor, pues, o sea, estás hablando de un doctor que ya me lo has dicho Y varias endocrinólogo. veces. Sí, o sea, sí, estás sí. hablando de un doctor que trabaja las hormonas. Sí.
Evidentemente, bueno, ahí ya saben ustedes que es la próxima semana cumplo 65 años, estoy esperando mis corbatas y mis tenis que les pedí. Eh, pues ya me estaba vacunando con la edad. Entonces, cuando yo estaba en el hospital en los 80s, mediados de los 80s, de hecho, en el hospital, cuando estaba aquí en el Seguro Social en 1984, imagínate, todavía no salía lo que les platiqué hace rato el doctor Riven. Ajá. El doctor Riven, Gerald Riven, de la Universidad de Stanford, pronunció este efecto de la insulina, pues, en aquel tiempo se llamó síndrome X, que ahora lo conocemos como síndrome metabólico, y que se supo que la insulina era la que estaba. Haz de cuenta que tú traes un caballo que quiere correr y lo agarras de la rienda y no lo dejas que corra. Ok. Pues la insulina prácticamente es lo mismo. Se eleva para evitar que el azúcar se dispare. Mm. ¿Sí? Entonces, nosotros los doctores, obviamente que yo soy voy a decir, una excepción, podría decir que soy una aberración, porque yo también tuve un síndrome metabólico Ujú. y yo también estuve enfermo, Sí. pero estaba en estado de shock, que no podía creer que estuviera enfermo. ¿Por qué? Porque como dijimos hace rato, yo iba 2 horas al gimnasio. Sí. ¿Cómo voy a estar enfermo? No puede ser. Sí. Pensando que, estoy haciendo ejercicio, puedo comer de no, espérame tantito. Y eso fue lo que me pasó. Entonces, la mayoría de los pacientes tienen ese problema y los doctores que no saben de nutrición, ellos también están teniendo los problemas. Sí. Ese es por ese lado. Sin embargo, en el lado de las guías oficiales del gobierno, que vienen desde la Organización Mundial de la Salud, que les hablé hace ratito de las frutas, que primero empezaron con una pirámide y luego lo cambiaron a un plato. Y aquí en México, igual que en la mayoría de los países, adoptaron el mismo esquema de Estados Unidos, que en Estados Unidos en inglés se llama My Plate, que quiere decir mi plato, o aquí en México el plato del bien comer. Ese plato del bien comer permite que el paciente consuma de 8 a 11 porciones de carbohidratos. Es decir, le están diciendo al paciente, te puedes comer 2 tortillas, 2 pedazos de pan, te quieres comer un pan dulce, cómetelo, cómete 2 o 3 frutas. ¿Sí me explico? Porque le están dando, le permiten 8 a 11 porciones de carbohidratos. Y bueno, ya hicimos el análisis hace rato de la carga de carbohidratos que el paciente está comiendo. Pero esas guías se hicieron en los 70s, cuando empezó el problema en Estados Unidos. Casualmente, en los 70s, bueno, el cambio fue en 1977 para ser exactos. Ujú. ¿Por qué? Porque a principios de los 70s, ya les dije que la Coca-Cola, ya dije, ese es el nombre, Sí. le cambió el azúcar de caña, le puso almíbar del maíz. Ese almíbar del maíz no trabaja igual que el azúcar. Entonces le empezaron a quitar la azúcar de caña y le pusieron almíbar de maíz por un lado. Y por otro, ya traíamos un problema muy grande. Ellos lo traían primero, nosotros lo estamos viendo en estos momentos. ¿Cuál era el problema que estaban teniendo? Evidente, fuertísimo en Estados Unidos. Quitaron la mantequilla, quitaron la manteca de puerco. Los Estados Unidos, antes de 1910, y te lo digo por esta fecha, porque hay una doctora de una universidad de Estados Unidos en Maryland, la Universidad de Maryland, la doctora Mary Anning, tiene doctorado en nutrición y bioquímica de la nutrición, y ella está en una subespecialidad en las grasas. Ella documentó esto que te estoy platicando, no es algo que yo inventé. Sí. Para que ya saben, y también se los he dicho, ni me inventé un carrujo de mota, ni tuve una iluminación. Esto es algo que ya está evidenciado, ¿me explico? Sí. Porque no estoy hablando yo porque yo quiero hablar, ni porque creo yo, no, ya está evidenciado. Sí. Entonces, Estados Unidos, pues es una olla de muchísimos migrantes, pero inicialmente casi todos eran de Europa, con la excepción de los nativos indígenas, los apaches, los cherokees, los comanches, etcétera, etcétera, que eran nativos de América. Ellos traían las costumbres de Europa. ¿Qué costumbre trae Europa? Trigo y mantequilla, quesos. ¿Sí me explico? Cuando trajeron la vaca, etcétera, etcétera. Entonces, las costumbres ya estaban definidas en Estados Unidos, pero pasó un fenómeno muy interesante en 1910. Por eso sí se me grabó increíblemente, porque en ese momento, antes de 1910, para nosotros la Revolución Mexicana, pero en el contexto de la evolución de la tecnología, antes de 1910, la gente iluminaba sus casas con petróleo. Ok. De hecho, todavía a mí me tocó cuando iba a Jalisco, los ranchos de mis tíos, que todavía no llegaba la electricidad, que traían sus lamparitas de petróleo. Ujú. En Estados Unidos tenían lámparas con aceite de algodón. Ok. ¿Qué pasó en 1910? Se descubrió la electricidad y pudieron producir electricidad. Entonces, las casas, los comercios, los lugares, las calles, en vez de tener sus lamparitas que ponían,
Ya hemos visto en las películas cómo tienen esas lamparitas. Empezaron a perder electricidad. Entonces, ¿qué familia iba a querer andar con su lamparita de cuarto en cuarto cuando nomás tenían que prender el interruptor? Entonces, hay una empresa muy grande que maneja muchos productos domésticos, Colgate, Head and Shoulders, etcétera, etcétera. Procter Gamble, esa es la empresa que maneja muchos productos domésticos de nuestras casas. En aquellos años, Procter Gamble tenía los cultivos de algodón, tenía las fábricas para convertir ese algodón en aceite, y bueno, la fibra la usaban para la ropa, que antes era mucha la ropa de algodón. Sí. ¿Qué sucede cuando se descubre la electricidad y todas las gentes empiezan a usar electricidad? Ese aceite de algodón que usaban para alumbrar las casas, ya la gente no lo quiso usar. ¿Qué le pasó a Procter Gamble? Tenía pérdidas millonarias. Sí. Millonarias. Porque tenían el cultivo del algodón y la fábrica para transformarlo. Y si la gente no se lo comía, de alguna manera, acuérdense que la necesidad es la madre de la invención, ¿verdad? Entonces, hubo un químico que encontró un proceso que se llama hidrogenación. ¿Qué quiere decir hidrogenación? Que se van a inyectar átomos de hidrógeno. Y se acuerdan que les comentaba que los aceites tienen un proceso químico industrial. Dentro de ese proceso químico, hierven a los aceites, le ponen presión y les inyectan átomos de hidrógeno. Okay. Sí, por eso se llama hidrogenación. Y ahí nació la margarina. ¿Qué hizo Procter Gamble? Empezó a regalar margarina en todas partes. Hizo un recetario con margarina. Hizo sorteos y ferias para entregarles. Y les regalaba la margarina y les regalaba premios para que la gente empezara a utilizar. Se tardaron 10 años. Pero estos cuates pensaron, hey, vamos a invertir un billete, no le hace que nos perdemos, pero vamos a cambiar a la gente la mentalidad. Y se tardaron 10 años en convencer a la gente de que se quitara la mantequilla, ¿sí? Y que utilizara la margarina. Eso fue del 1910 a 1920. ¿Qué empieza a pasar 10 años después que la gente está consumiendo eso? Ataques al corazón. Antes de 1920, no había registros de muerte súbita y de ataques al corazón como se dieron después. Entonces, Estados Unidos, por el consumo de la margarina y el aceite, es más, el aceite todavía está aquí todavía con nosotros. Aquí en Tijuana lo tenemos. Algunas personas que van al otro lado, se llama Crisco. Crisco. Este aceite, Crisco, quiere decir, ustedes también ya lo saben, es un acrónimo. Las primeras 4 letras, Cris, como cristiano, como Christian. Cris quiere decir cristalizado. Crystallize en inglés, cristalizado. La C es cotton. Cotton es el nombre en inglés del algodón. Y la O de Crisco es oil. Oil en inglés, en español es aceite. Aceite cristalizado de algodón. Eso es lo que quiere decir Crisco. Wow. ¿Sí? Entonces, la gente estaba consumiendo esos aceites, estaba consumiendo la margarina y empezaron a tener ataques al corazón. ¿Por qué? Porque esos aceites tienen una cantidad muy alta de uno de los ácidos grasos que les platicaba hace rato, omega 6. Y esos omega 6 producen inflamación, por un lado, y producen coagulación, es decir, hacen trombos. Entonces la gente consumiendo estos aceites, los restaurantes y todo el mundo que les compró el boleto a estas gentes, empezaron a usar esos aceites y empezaron a ver muchos ataques al corazón. Y en los 50, 40 años después de que empezó todo este movimiento, había mucha gente que se estaba muriendo en todas partes de diferentes edades en Estados Unidos. Y se fueron con la tendencia del colesterol. Ahí fue donde nació la hipótesis de los lípidos, o sea, de las grasas y del colesterol, que ahora ya sabemos que no existe. Sí. ¿Qué está pasando aquí con nosotros en México? Miren, hace 2, 3 días, y acuérdense que se los envié a sus correos y a su WhatsApp, se acaba de morir una jovencita de 22 años. Y aquí en Tijuana ya hemos tenido muertes de 3 niños de 9 años en la escuela jugando fútbol. Wow. ¿Por qué? Porque las mamás no saben que están usando aceites. Sí, obviamente nos desviamos un poquito del tema, pero es muy importante entender
qué es lo que está pasando, porque no son problemas genéticos, Adrián, son epigenéticos. Sí. La forma en que las que estamos viviendo nos está ocasionando esto. Entonces, ya regresándonos a lo que estábamos hablando de este punto, Sí. si el paciente no sabe lo que está consumiendo y cómo trabaja su cuerpo, entonces el paciente va a consumir, además de que le están diciendo que se lo puede comer, y que los nutriólogos le dicen, sí, llegan mis pacientes con su menú y se puede comer un sándwich a mediodía, Sí. se puede comer 2 tortillas. ¿Y le revisaron la insulina? No. Sí, entonces hay que revisar el nivel de insulina, que es una hormona metabólica, que es la hormona metabólica maestra, Sí. para saber si el paciente está cambiando su cuerpo. Porque ya cuando el paciente tiene sobrepeso, ya cuando el paciente tiene obesidad, ya cuando el paciente tiene diabetes, pues pregúntale a un barrendero. Sí. O sea, ellos ya saben, hey, pues te ves gordo. Pues sí, pero aquí la idea es precisamente, y este es todo el enfoque, y no es el enfoque mío, sino los doctores que hacen la investigación. Yo me subí su barco de ellos. ¿Por qué? Porque entendí y aprendí. Además, yo estaba enfermo. Y solté los carbohidratos y empecé a comer más carnita. Y nosotros que somos de aquí de Tijuana, que siempre consumimos manteca de puerco, Sí. de una de las marcas de aquí de Tijuana, Sí. sin ningún problema. Porque la grasa, esa es otra cosa, que te lo tengo que puntualizar. La grasa, cuando la consumimos, ya sea chicharrones, ya sea carnitas, ya sea tocino, ya sea quesos, cualquier tipo de grasa que consumamos, cuando la comemos, la grasa que comemos no se va a la sangre. Prácticamente la mayor parte de la grasa, 85-90% de la grasa que consumimos, se va a un sistema. Acuérdate que las arterias y las venas es el sistema circulatorio. Ajá. Tenemos otro sistema que se llama sistema linfático. En ese sistema linfático, nuestro cuerpo le manda los nutrientes y el sistema linfático lo distribuye a todo el cuerpo. Y el sistema linfático también recoge los materiales de desecho y se los va a mandar al hígado, se los va a mandar a los riñones, ¿verdad? Y después lo manda al corazón. Acá tenemos un conducto que se llama conducto torácico, lo manda al corazón y el corazón ya lo distribuye para el hígado, para los riñones, para sacarlos. La grasa se va al sistema linfático entre el 85 y 90%, prácticamente la gran mayoría. Sí. ¿Sí? La grasa que la gente tiene en la sangre es porque consumen carbohidratos. Y ese es el otro punto, Adrián. No solamente se sube la insulina, se suben los triglicéridos. ¿Sí? Entonces, si un paciente, antes de que llegue a la obesidad, le determinamos su nivel de insulina y hacemos la correlación, no con la glucosa, sino con los triglicéridos, vamos a ver que el paciente tiene los triglicéridos altos. ¿Qué quiere decir? Que la insulina está convirtiendo esos carbohidratos en grasa. Y precisamente ahí está la clave. ¿Sí? Saber qué estás consumiendo, cómo está trabajando tu cuerpo con el nivel de insulina. Ya hablaremos de la leptina en otro momento. Hacemos esa correlación. ¿Qué come el paciente? ¿Cómo está su nivel de insulina? ¿Y qué está provocando la insulina en el cuerpo? ¿Sí? Que es, en el caso que estamos hablando, los triglicéridos, que son grasa. Y la primera parte que se llena de grasa es nuestro abdomen. Ahorita no tenemos nosotros un ejemplo, pero es el ejemplo que yo hago. Vamos, aquí ya ven ustedes este vaso. Si tuviéramos una jarra, vamos a decir que fuéramos a tomar agua. Si tenemos una jarra, la jarra representa toda la sangre que tenemos en nuestro cuerpo. Generalmente nosotros tenemos 5 litros de sangre. El hígado, que es el que metaboliza todo esto, tiene más o menos 1 litro de sangre. Okay. Entonces, el hígado siempre está teniendo 1 litro de sangre y los otros 4 litros de sangre están trabajándose en todo nuestro cuerpo. Cuando regresamos a lo que habíamos hablado de la glucosa, está cargada la sangre de glucosa, va a llegar al hígado, se subió la insulina le dice al hígado, hey, haz triglicéridos. Y entonces el hígado empieza a hacer triglicéridos, que es la grasa, pero no la puede sacar toda. Entonces, si nosotros tenemos la jarra y le empezamos a echar agua a nuestro vaso y se empieza a llenar, después se empieza a tirar. Eso es lo que le pasa al hígado. Yeah. Empieza a tener tanta grasa que se le empieza a salir. ¿Sí me explico? Se le empieza a salir y ahí es donde está el hígado graso. Y esa es la grasa, junto a la grasa de los riñones, junto a la grasa del intestino, junto a la grasa del páncreas. Es decir, los órganos que tenemos adentro, que después empieza a subir a los pulmones y al corazón, ¿verdad? La grasa que tenemos adentro de nuestros órganos es la grasa que ahora sí le podemos decir grasa mala.
y no es la grasa del LDL, eso es otra cosa. Sí. Es grasa que se está produciendo, como les dije el ejemplo, la agarra se está produciendo a raíz de que el paciente está comiendo muchos carbohidratos. Sí. Nuestro cuerpo no está capacitado para comer tantos carbos. Sí. Nuestro proceso evolutivo viene de gente que comió carne y grasas. Acuérdense que hay un dicho muy famoso, probablemente lo han escuchado, probablemente no. Tejones porque no hay ardillas. O sea, si no hay que comer, y bueno, y eso es lo que pasaba en la evolución. Los animales en invierno invernan, se esconden porque no hay que comer y se duermen, ¿verdad? Sí. Entonces, el hombre que no está preparado va a tener problemas. Que no está preparado para el invierno va a tener problemas para poderse ajustar a esas temperaturas frías. Eso es lo que pasaba en el pasado. Por eso la fruta es de temporada y generalmente está a finales del verano, a principios del otoño y parte del otoño que podemos comer fruta de temporada. Es muy diferente a fruta todos los días. ¿Sí me explico? Sí, Entonces, estas cosas son las que están sucediendo, que la gente no sabe y es una de las partes, porque hay más de lo que es la gordura, pero dentro de la nutrición, este es el problema principal. Un consumo prolongado, elevado y sostenido de carbohidratos, por un lado, que está ocasionando una desviación hormonal de cómo el cuerpo está trabajando, que nosotros ya sabemos que lo podemos identificar, que se llama nivel de insulina, ¿sí? Y que si sabemos que la insulina se está elevando es para evitar que se suba el azúcar, porque cuando el azúcar se empieza a subir, ya el paciente tiene problemas metabólicos. Sí. Ya entra al estado de prediabetes, ya entra al estado de hígado graso, ya entra al estado de síndrome metabólico, que es la antesala de la diabetes, y no se diga el problema con la diabetes. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, este fenómeno es una secuencia de eventos que se van dando y que van a depender estrechamente, van de manera directa con el consumo de carbohidratos y de aceites sintéticos, de los que les estaba platicando. Los carbohidratos no son malos. Sí, no son malos. ¿No? Lo que es malo es el consumo exagerado, prolongado y sostenido, ustedes lo saben, lo expliqué en mi libro, de carbohidratos. Y además no todos tenemos la misma capacidad, unos podemos comer más carbohidratos, otros podemos comer menos. Pero en este contexto de lo que es esta situación que estamos hablando, y ya dijimos nosotros que cuando el paciente consume carbos, se le va a empezar a subir la insulina para evitar que nos dé diabetes, y que cuando se sube la insulina se van a subir los triglicéridos y la gente va a empezar a engordar, ¿sí? Entonces, y además también ya sabemos que cada paciente es diferente. ¿Sí? Entonces, dependiendo de la capacidad que tenga el paciente para poderse desarrollar, ¿sí? En relación a cómo va él a responder con el consumo de lo que él tenga, es como va a tener las manifestaciones. Sí. Ahora, me parece que Daniela tenía una pregunta. Hola. Entonces, ¿cuál es la cantidad ideal o un parámetro? Porque sé que cada persona es diferente. Así es. ¿Que se recomienda de carbohidratos? Ok. ¿Quitarlos totalmente? No. ¿O no. cuál cantidad es la que Así ideal? es. Sí, bueno, primero, qué bueno que haces esa pregunta. Nuestro cuerpo tiene la capacidad para poder tolerar aproximadamente de 100 gramos a 125 gramos al día, siempre y cuando no tengamos todo este fenómeno que estuvimos hablando ahora. Entonces, no quiere decir, por ejemplo, que un paciente delgado puede consumir 50 gramos o no debe de consumir los carbohidratos, o al revés. No quiere decir que un paciente con obesidad debe de consumir muy poquitos carbos o puede consumir los 125 gramos, o en el caso del paciente con diabetes. Entonces, primero, la cantidad máxima que se puede comer de carbohidratos, idealmente, a diferencia de lo que dice el plato del bien comer, ¿sí? Porque el plato del bien comer, ya les dije que son 8 a 11 porciones, que es prácticamente del 60 al 65% de la cantidad. Y generalmente, en términos generales, con la excepción de los niños, y dependiendo de la actividad física, pero generalmente se recomiendan más o menos de 1,800 a 2,000 calorías al día, que ese es otro tema que vamos a hablar. Entonces, si nosotros tenemos, vamos a decir, 2,000 calorías y tenemos el 60% de carbohidratos, son 1,200 calorías. Ahora, el carbohidrato, al igual que la proteína, nos da 4 calorías por gramo. Entonces, si nosotros tenemos 1,200 calorías
y ya sabemos que cada 4 calorías es 1 gramo de carbohidrato, el paciente está consumiendo por las guías 300 gramos. 300 gramos de carbohidratos son 3 veces más que lo que el cuerpo puede tolerar. Pero ahora acuérdense, la cantidad máxima son 125 gramos, pero si el paciente tiene obesidad, si el paciente tiene hígado graso, ya tiene intolerancia al carbohidrato. Si el paciente tiene sobrepeso, tiene intolerancia al carbohidrato. No se diga a los pacientes que como yo tuve síndrome metabólico o los que tienen diabetes. Sí. O sea, la diabetes es el extremo opuesto de lo que una persona normal puede tolerar, que son los 125 gramos. El paciente con diabetes es una intolerancia a los carbohidratos. No los tolera. Ya está saturado. Su cuerpo es una miel. ¿Sí? Por eso las abejas lo siguen, por eso los zancudos los pican, por eso las moscas se las tienen que estar quitando porque ahora sí que están muy llenos de azúcar. Ya. ¿Sí? Entonces, para hacer este énfasis son 125 gramos, pero en una persona normal, siempre y cuando no tenga alteraciones físicas como sobrepeso o hormonales, que los podemos ver, como ya les expliqué, en la sangre y que no esté elevada el nivel de insulina. Sí. Sí, esas son las cosas que se tienen que tener en consideración Sí. para poder nosotros entonces determinar, y eso es precisamente lo que yo me dedico. Sí. Identificar el estado metabólico del paciente en relación con su físico y luego hacer la correlación con los niveles hormonales, particularmente la insulina, la leptina, y después hacer la corrección con la nutrición, entendiendo que si el paciente está comiendo 300 gramos de carbos y trae problemas metabólicos, oye, pues espérame tantito. Sí. A ver qué hacemos con un paciente que es adicto al alcohol. Pues le quitamos el alcohol, porque es una adicción y es una intolerancia, el paciente tiene problemas. Hablamos hace rato de la intolerancia a la lactosa. ¿Qué hacemos al paciente que tiene intolerancia? Le quitamos la leche. Sí. No sé, al que tiene gluten, le quitamos el gluten. El paciente con problemas metabólicos tiene una intolerancia al carbo. Y lo ideal es quitarle el carbo para que el paciente pueda revertir. Acuérdense lo que hablamos al principio. Dependiendo de cómo manipulemos nuestro plato, que no es el plato del bien comer, porque el plato del bien comer ya dijimos que son 300 gramos en el día, y si el paciente tiene problemas metabólicos no tolera ya esos 300 gramos. Sí. Entonces, si nosotros cambiamos nuestro plato y le ponemos carne y grasita, ya puede ser quesito, chicharrones, tocino, salchicha, aceite de oliva, aguacate, las grasitas naturales, que son diferentes a las que hablamos hace rato. Que no esté, que no sea procesado, ¿no? Porque digo, Exacto. ahorita mencionaste salchicha y la gente va a comprar de la más corrientita. Bueno, mira, ese es otro punto que lo vamos a revisar en el futuro, Sí. porque la verdad no alcanzamos Sí. con todo, pero la carne, como les dije hace rato, no es mala. Las carnes procesadas que tienen hormonas, que tienen antibióticos y que tienen nitratos son las que son malas. Sí. ¿Sí? Ok. Entonces el paciente, regresándonos, es darle y manipulamos nuestro cuerpo entendiendo cómo trabaja. Si le damos carnita, si le damos grasita, vamos a empezar a bajar el nivel de insulina. Y esa es la manera natural, no solamente de bajar de peso, sino de prevenir enfermedades que ya las veremos en el futuro, Sí. enfermedades metabólicas y enfermedades cardiovasculares, Sí. porque está habiendo muchos ataques al corazón, Sí. mucha gente con enfermedad del corazón, incluyendo niños. Sí. Y no me lo crean, revisen el reporte del INEGI, el Sí. INEGI del año pasado, y en la gráfica que hay del INEGI, y lo vamos a poner en la página a propósito, Sí. es la página www.drjuanfranco.com, para que puedan entrar a la página y les damos esta información. Voy a poner esta gráfica del INEGI. Los niños de 5 o 9 años ya están teniendo problemas de enfermedades del corazón. No se diga los que tienen de 40 para arriba, porque ya los de 40 para arriba, las enfermedades están en los primeros lugares. Porque antes Sí. pensábamos que era después de los 65, espérame tantito. Por la forma en la que estamos comiendo, no solamente nos estamos poniendo con el sobrepeso, gordos, con obesidad, con síndrome metabólico y con diabetes, sino que ya estamos trayendo esta Sí. enfermedad cardiovascular desde antes de que aparezcan después de 40 años las enfermedades, o de 30 años, o 10 años, como hablé de la muchachita de 22 que se acaba de morir. Desafortunadamente fue una pena. Pero estas son las cosas que están sucediendo que van en paralelo. Sí. Y eso es lo que podemos evitar Sí. identificando esta situación. Totalmente de acuerdo. Pues la verdad es que, digo, no alcanzamos a hacer la dinámica, pero estaría bueno para un video específicamente de las
dudas ya cuando se vuelve preocupante, ¿no? Ajá. Cuando empiezan que a tomar tés, a tomar ciertas cosas que a lo mejor ya son... Si no eres un experto o no sabes cómo funciona, creo que a lo mejor siempre va a ser lo natural. Creo que ahorita respondiste con esto último ya buscar la manera natural de bajar de peso, ¿no? Sí. Y checarte, porque digo, ahorita cuando tú dijiste en tu experiencia que tenías esta codependencia del carbohidrato, ¿no? O sea, sí pasa, o sea, muchas personas que también de repente les da hambre es eso, ¿no? Siento que es como esta abstinencia ya duré mucho, es como necesito buscar algo, ¿no? Que consumir y pues muchas veces es el carbohidrato, que el panecito, la galletita, que tal cosa, ¿no? Entonces eso, tú lo mencionaste, creo que en esa vez que tu metabolismo se alenta o algo así lo mencionaste, que eso es lo que te hace que lo transformes en grasa, ¿no? O sea, cómo funciona. Bueno, el metabolismo se ralentiza, pero no necesariamente con este contexto. Lo que sucede aquí es una transformación. Y luego ya tomaremos ese punto porque les voy a decir otra cosa. Es mejor no comer que comer poco, porque precisamente sucede lo que tú estás hablando. Sí, en esa situación de lo que tú estás hablando, los pacientes andan con la inquietud, quieren bajar rápido de peso, quieren bajar de peso, le han hecho la lucha. Muchos pacientes han estado así, sube y baja con diferentes tipos de dietas y inclusive de medicamentos que son peligrosos. Ahorita están de moda unas inyecciones que se lo están dando. Y esas inyecciones les están haciendo a los pacientes bajar de peso, pero todavía no sabemos el efecto a largo plazo que vienen. ¿Y qué es lo que sucede cuando el paciente se deja de inyectar? Como no cambió sus hábitos, nada más se le quita el hambre, pero él quiere comer. Más que cuando esa inyección bloquea la área de la saciedad, que es lo que está pasando, le quitas la inyección, el paciente vuelve a comer porque acuérdate de lo que hablamos. No es la genética, son los hábitos que traen las familias y las costumbres y el bombardeo social que tenemos de lo que es consumir carbohidratos. Sí. Pero acuérdense que el carbohidrato no es malo, dependiendo de dónde estemos y la cantidad que podemos decir, como decías tú, Nadia, es como la tenemos que manejar. Ahora, el otro problema es, un paciente delgado puede estar gordo por dentro. Sí, y hay 30% de la gente delgada tiene grasa dentro de su abdomen. Sí. Ese fenómeno lo descubrieron los doctores en Inglaterra cuando estaban haciendo resonancias magnéticas y les empezaron a llamar TOFIs. TOFIs, T-O-F-I, quiere decir en inglés la T, thin. Sí, la O, outside. La F, fat. La I, inside. Quiere decir gordo por dentro, delgado por fuera. 30% de la gente delgada es un TOFI. ¿Sí? No se manifiestan como sobrepeso, obesidad, tan delgados, pero están llenos de grasa por dentro. Y 30% las gentes gorditas no tienen ese problema. Es una paradoja muy interesante, pero es precisamente dependiendo del tipo de carbohidrato que se está consumiendo, cómo se va a responder. Sin embargo, el punto clave aquí, ahora sí que, como dicen el dicho, aquí en China, el problema son los carbohidratos en el consumo y son carbohidratos refinados. Sí, carbohidratos refinados, pero ya también les hablé que los egipcios y los griegos consumían carbohidrato orgánico y tenían el problema que ya hablamos. Entonces, el consumo prolongado y sostenido de carbohidratos, particularmente los refinados, aunado a los aceites sintéticos, son de las dos partes de la nutrición que están ocasionando problemas de salud, problemas metabólicos, y una vez que los identificamos, los podemos corregir fácilmente sin necesidad de medicinas. Muy interesante. A final de cuentas, digo, este episodio es una introducción. Sí, definitivamente. Digo, hay muchísimas tendencias y pues ya lo veremos en su momento. Y la verdad te agradezco la oportunidad que hayas tenido tú de venir aquí a hablar del problema que tú manifestaste al principio. Es un problema que, pues, como te dije, ya sabes, ahora ya aprendiste, hay que ver tu nivel de insulina y dependiendo del nivel de insulina, ahora sí que dependiendo del pollo a la pedrada, entonces empezamos a cambiar, ¿verdad? Sí, de ahí se parte. Ojalá que algunos de los aspectos que estuvimos hablando aquí les sirvan. De cualquier manera, acuérdense que estamos para servirlos. Pueden entrar a la página web www.drjuanfranco.com. Dejen ahí su nota y con muchísimo gusto los vamos a atender. Nuevamente, muchas gracias por su tiempo. Esperamos servirles y cualquier duda, cualquier pregunta, con confianza. Muchas gracias.